Pues buenas tardes, bienvenidos, ¿no? El día de hoy vamos a continuar con el dipolo, sobre todo porque la radiación dipolar es muy importante en todas las interacciones electromagnéticas con la materia. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando, supongamos, estamos hablando de la interacción de la radiación con la materia, nosotros podríamos ver, ¿no es cierto?, que tenemos, por ejemplo, eh, radiación aquí, ¿sí? Y la radiación va a interaccionar de manera general con un cuerpo. Y entonces, ¿no? Perdón, dígame, Brandon. No, 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 nada, profe, perdón. Ok, entonces va a interaccionar con un cuerpo y la irradiación, ya. Y la interacción entonces se da a través de una cantidad dipolar. Es decir, para que exista aquí la absorción de la luz, por ejemplo, o la emisión de la luz, tiene que haber un dipolo eléctrico aquí. Sí, entonces en la materia aparece una radiación dipolar y dicha radiación dipolar es la que es la que nosotros vamos a ver, por ejemplo, en un espectro ultravioleta visible. Y entonces, ¿no? Nosotros vamos a ver que los términos de radiación dipolar, cuadrupolar son muy importantes en la mecánica cuántica, por ejemplo. Y ustedes ya habrán visto, estarán viendo, creo, no sé, la parte de la física atómica y molecular, donde se ve algunos de esos ejemplos, ¿no? Aquí estamos viendo un estudio, en el ejercicio anterior, ¿no es cierto? En la clase anterior hicimos un ejercicio, ustedes intentaron realizar un ejercicio en el cual analizábamos el modelo clásico del electrón desde el punto de vista de la radiación, ¿no? Y entonces lo que nosotros vimos, o imagino que ustedes habrán visto, es que el electrón clásico en el modelo de Rutherford, en el que el electrón simplemente gira alrededor del protón, lo que nosotros vamos a ver no es que este giro de aquí, o por ejemplo, este de aquí se puede pensar como un dipolo. Y entonces el dipolo, ¿no es cierto? El átomo debe radiar, ¿sí? Desde el punto de vista clásico, debe tener radiación porque tenemos un dipolo que está variando con el tiempo. Y ese fue más que la resolución, es un problema físico importante, ¿no? Porque cuando se plantea, cuando se hace el estudio de la materia y se determina, ¿no es cierto?, cómo es la materia entre los diferentes modelos, y ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, había un modelo ¿dónde está mi? Aquí, en el cual, ¿no es cierto?, ustedes tenían un átomo, por ejemplo, así, ¿sí? Aquí teníamos la cantidad de materia positiva, y en un modelo atómico se pensaba, ¿no es cierto?, que la materia estaba llena, que la materia estaba llena de materia, digamos, ¿ya? Y entonces se pensaba que el núcleo era muy grande y los electrones, ¿no es cierto?, que ya se sabía que habían, eran muy pequeñitos y eran como pasas en un pastel, básicamente. ¿Ya? Ese era el un modelo, ¿no? El otro modelo era, en cambio, completamente diferente, ¿cierto? Mientras que el un modelo era como eso, el otro modelo, en cambio, era un átomo, un núcleo masivo muy compacto, ¿sí? Y electrones a su alrededor, ¿no es cierto? Entonces, cuando se hace el experimento y se hace pasar una cantidad de radiación a través de una lámina de oro y se ve cómo se dispersa el haz incidente, se define, ¿no es cierto?, que la materia es principalmente vacía. Ya entonces, los núcleos atómicos son muy compactos, ya, y entre un núcleo y otro hay una gran distancia. Entonces, la materia que nosotros vemos como un sólido realmente está vacía. Ya, eso es lo que se determina, ¿no? Y entonces, como se sabía que los átomos son neutros, entonces se tiene que simplemente
los electrones van girando alrededor del átomo. Y el modelo más básico, ¿no es cierto?, que se suponía era un modelo en el cual los electrones giraban ¿cómo se llama? Mm, ¿No es cierto? Un modelo de un sistema solar. Ese era el átomo de Rutherford. Sí. Y entonces, desde el punto de vista clásico, la electrodinámica, ¿qué dice de eso? ¿No es cierto? Si nosotros tenemos una carga girando, es decir, un dipolo que está girando, ese sería en el modelo que nosotros estamos estudiando ahora. Si tengo un dipolo girando, el dipolo debe radiar. Sí, y por lo tanto, ¿no? Este dipolo obviamente no puede perder más que energía cinética, que es la energía disponible que tiene este sistema, ¿no es cierto? Porque si este electrón va a estar girando, naturalmente que va a perder energía cinética, bueno, y también va a perder energía potencial, sí, de la interacción entre las dos cargas, ¿no? Pero de alguna forma debe estar en equilibrio para continuar girando y que no decaiga en línea recta, ¿no? Entonces esta fuerza centrípeta, que viene a ser la fuerza de interacción entre el protón y el electrón, es el que mantiene a la carga en la órbita circular. Sí, y cuando calculamos nosotros el dipolo, entonces vimos, ¿no? O ustedes debieron haber visto que naturalmente el dipolo radia. Sí, y entonces, ¿no? Ustedes pueden suponer, por ejemplo, que en el modelo, ¿sí? El dipolo simplemente está variando en el plano XY. Entonces el dipolo, ¿no es cierto?, está girando en el plano XY y ese representa el giro del electrón alrededor del protón, por ejemplo. ¿Ya? Y ese dipolo entonces, ¿no es cierto?, este dipolo que está aquí, yo lo puedo representar así, por ejemplo. Y obviamente su variación va a depender, va a ser una dependencia del cuadrado de la frecuencia. Sí. Y entonces, ¿no? Nosotros con lo que hicimos la clase anterior, ya, nosotros fundamentalmente ya tenemos el campo eléctrico y el campo magnético dipolar eléctrica, ¿sí? Y nos interesan las componentes de la radiación. Entonces aquí tendríamos estas segundas derivadas, ¿ya? Y podríamos escribir entonces estos términos para este caso en particular, ¿no? Y entonces, ¿no? Perdón, es acá. Y entonces, este dipolo, mientras que está variando en el tiempo, su radiación naturalmente no es evaluada en este tiempo. Entonces, ¿no? Cuando escribimos las ecuaciones del campo eléctrico de radiación, este dipolo naturalmente está en un tiempo retardado. Es decir, ¿no es cierto? El dipolo que básicamente, bueno, aquí me falta de un omega cuadrado, y que básicamente tenemos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, un omega cuadrado, ¿no es cierto?, por el dipolo evaluado en el tiempo retardado, es decir, evaluado en el tiempo t, ¿no es cierto?, donde el tiempo t viene a ser el tiempo en el cual yo estoy calculando el campo eléctrico en una cierta posición del espacio a un cierto tiempo, menos la distancia, ¿no es cierto?, que hay hasta ese punto desde la fuente, es decir, desde el átomo, en este caso, sobre la velocidad de la luz. Y este es el tiempo retardado y este va a ser el dipolo retardado. Entonces, cuando nosotros retardamos a esto, ¿no es cierto?, evaluamos en el tiempo t', donde t' viene a ser en este caso t sobre r sobre c, ¿no? Porque, bueno, este es un dipolo puntual, entonces no hay volumen, ¿no? Para decir cada parte del cuerpo tiene un diferente retardo. ¿Ya? Y este va a ser el campo eléctrico. Perdón, el dipolo, y este va a ser el campo eléctrico. Y lo mismo para el campo magnético, ¿no? Y entonces ya tendríamos los campos eléctricos y magnéticos de radiación. Sí. Y entonces, ¿no? Ahí viene, bueno, simplemente igual de lo que vimos la clase anterior, ¿no es cierto? Se hace el promedio, sí, el 1/2 de esta cantidad, ¿no es cierto? Para sacar el E cruz B, tomando en cuenta que en este caso los campos eléctricos, bueno, el dipolo, sí, vamos acá, el dipolo gira con una frecuencia definida. ¿Ya? Es decir, ¿no es cierto? Cuando calculamos el equilibrio, sí, y se calcula la frecuencia, naturalmente que la frecuencia depende del radio. Y entonces, ¿no? Si esto va a ir decayendo en una órbita circular así,
¿ya? El radio va a ir cambiando. Y entonces, ¿no? Cuando esté aquí, por ejemplo, va a ser una frecuencia 1 y cuando esté muy cerca va a ser una frecuencia 2. Y como vemos acá, ¿no es cierto? Como el radio está en el denominador, mientras menor es el radio, mayor es la frecuencia. Eso quiere decir que aquí va a tener una radiación, bueno, una frecuencia de giro mucho más grande, ¿no? Que acá, por ejemplo. Sí, pero no, como esta frecuencia es muy grande, la de giro, y como vamos a ver, la pérdida energética es pequeña, es decir, ¿no es cierto? No es tanto como se ve aquí la caída del electrón, sino que va a girar, por ejemplo, unas 1.000 millones de veces antes de que decaiga acá. Entonces va a hacer muchos giros, ¿no? Y entonces la pérdida de omega con respecto al periodo, ¿sí? Con respecto a un periodo de giro, la pérdida es lenta, ¿sí? Es un proceso muy lento, ¿no? Entonces, digamos que aquí podríamos pensar que la frecuencia, ¿sí? No varía en el tiempo, ¿no? ¿Ya? Y eso es por eso es que no tomamos esta variación de la frecuencia, ¿sí? Simplemente porque gira muchas veces, eso es lo que estoy suponiendo, ¿no? Gira muchas veces y decae y no varía casi nada, ¿no? Decae muy lento con respecto al giro, ¿ya? ¿Por qué, no es cierto? Porque el giro es 10 a la 16 radianes por segundo, es decir, gira 10 a la 16 veces en un segundo. Sí, y entonces, para decaer esto, ¿no es cierto? Como, bueno, como vamos a ver, el tiempo al final sale que el tiempo de vida del electrón es del orden de 10 a la menos 11 segundos. Eso quiere decir, ¿no? Que comparado con esto, que me daría un periodo de 10 a la menos 16 segundos, ¿sí? Si el tiempo de vida tau es de 10 a la menos 11 segundos, más o menos, ¿no? Para justificar por qué es que el omega no varía, digamos, en este modelo, es porque esto, ¿no es cierto? Si el tiempo de decaimiento es 10 a la menos 11 segundos y el periodo es 10 a la menos 16 segundos, quiere decir, ¿no es cierto?, que para decaer hace 10 a las 5 revoluciones. Y eso quiere decir que este decaimiento es muy lento, ¿sí? Y entonces no es una espira tan pronunciada como la que se ve aquí, sino es una espira muy lenta, ¿no? Con respecto a esto. Ya, con respecto a nuestra sensibilidad de tiempo, esto es nada, no es menos de nanosegundos. Ya, pero estaríamos comparando con respecto a este, ¿no? Que es el sistema, que es este valor. Y entonces aquí no estamos considerando cuando hacemos la segunda derivada y vemos la radiación dipolar, no estamos considerando esta variación, ¿no? Que si varía el radio, obviamente varía la frecuencia. Entonces aquí estoy suponiendo que esta variación de la frecuencia no existe, ¿ok? Sí, y es por esto, ¿no? Y básicamente es por esta justificación, ya por este tiempo, ¿no? Adelantándome al resultado. Sí, y entonces, ¿no? Bueno, yo puedo hacer, ¿no? Como es una dependencia de una frecuencia bien definida, yo simplemente puedo suponer que es una onda, que es un comportamiento armónico, digamos, de una frecuencia completamente definida, ¿no es cierto? Y aplicar este proceso, ¿no? Para promediar en un periodo, ¿ya? Y entonces utilizo esta cosa, ¿no? Entonces, hacemos este cálculo y obviamente nos va a dar un cierto valor, ¿no es cierto? Donde este de aquí depende de la componente ortogonal a la dirección. Sí, y entonces lo que nos interesa calcular es eso, ¿no? Dentro de esta componente, ¿no es cierto? Sabiendo que esto está en el plano XY y la posición donde estoy calculando la radiación está en el espacio, ¿sí? Yo básicamente puedo notar, ¿no es cierto? Bueno, hagamos esto, ¿no? Que si gira esto en el, digamos así, ¿sí? Si el dipolo está girando en el plano XY, ¿ya? ¿Sí? Eh, si el dipolo, ¿no es cierto?, está girando en el plano XY, ¿dónde entonces, no? La velocidad de giro viene dada ya por esta cantidad, ¿sí?
Ya, entonces, ¿no es cierto? Nosotros podríamos decir que, hmm, sí. Y entonces, ¿no? Vamos a calcular el campo eléctrico en esta posición, ¿sí? Y entonces, ¿no? En esa posición, este de aquí estará, esta posición es fija, ya que estoy calculando el campo eléctrico, mientras este dipolo está rotando, ¿no? Está rotando con una frecuencia omega bien definida, ¿no? Sí, entonces aquí vamos a tener naturalmente mi representación de la posición en coordenadas polares, ¿sí? Y si proyecto, obviamente, el término, ¿no? El- el- la posición, este me va a dar en una posición cualquiera, ¿no? Digamos de manera general es phi, ¿sí? Donde este ángulo que forma este dipolo con el eje X es un ángulo que varía en el tiempo. Ya entonces este P, ¿no es cierto? Está variando en el tiempo y está girando alrededor del eje Z, ¿no? Y entonces nosotros deberíamos calcular la componente de P ortogonal a R. ¿Ya? Y eso es, bueno, y eso es, ¿no es cierto? Eso es obviamente la componente ortogonal es el total, ¿sí? Este es retardado, ¿no? Por cierto, esta es la componente total retardada, ¿sí? Menos la proyección en la dirección de R, ¿no? Esto obviamente va a ser la componente ortogonal, ¿ya? Y esto de aquí, bueno, existen dos formas, ¿no? Una manera es escribir, es introducir, por ejemplo, un R.R aquí y notar que esta es la componente ortogonal, donde el R, ¿no? Puedo ponerlo en coordenadas esféricas y establecer eso, ¿no? Ya, de ahí podría yo sacar ya el P vector, ¿sí? Y naturalmente con ese P vector podría reemplazar acá y sacar al cuadrado. Ese es un paso bastante largo matemáticamente, ¿ya? Recordando que el coseno y el seno de omega t y el producto que me da un ángulo doble, al promediarle en un periodo es cero, ¿no? Básicamente. Sí, mientras, ¿no? Que los senos cuadrados y cosenos cuadrados al promediarle me dan un medio. Ya entonces, cuando se calcula, ¿no? Este vector y se hacen los promedios, me da, bueno, me da un valor, ¿no? Otra forma de hacerle, ¿sí? Que es más interesante, es esta, ¿no es cierto? Es simplemente decir, bueno, creo que ya discutimos de eso, pero vale la pena, ¿sí? Es decir, ¿no? Que el dipolo, sí, el dipolo, ¿no es cierto? Eh, ortogonal no es nada más, ¿no es cierto? Que el dipolo total menos la proyección en la dirección radial, ¿no? Ya, ¿de dónde, no? ¿De dónde si yo digo voy a calcular entonces el módulo de este de aquí al cuadrado? No es nada más, ¿no es cierto?, que el módulo de esta diferencia al cuadrado. Y eso no va a ser nada más que el módulo de P total al cuadrado, ¿ya? Menos, ¿no es cierto?, el doble producto de, de A por B, ¿no es cierto?, que vendría a ser este de aquí, más el último al cuadrado. Ya, ¿de dónde, no? Aquí nosotros podríamos tener una fórmula que esto dice es el P total al cuadrado menos el P punto R cuadrado. Ya, y entonces, ¿no? Ahí es muy fácil, ¿no? Porque yo digo, si P tiene una forma de una cierta P sub cero, una cierta magnitud, por el coseno de omega t, ¿sí? Seno de omega t y cero, naturalmente que yo puedo decir, ¿no es cierto? El P cuadrado, ¿sí? No va a ser nada más, ¿no? Que P sub cero cuadrado multiplicado por, pongámosle así, ¿no? Coseno cuadrado de omega t más seno cuadrado de omega t. Sí. Y cuando le promedio, esto me da un medio. Bueno, un medio, ¿no? Entonces, sí, y ya obtengo, ¿no? Y entonces,
yo ya puedo tener los promedios. Sí, por otro lado, ¿no es cierto? El P sí, básicamente voy a tener yo algo así, ¿no es cierto? Voy a tener un P sub 0 multiplicado por el unitario de R, que le voy a escribir como X sobre R, coseno de omega t, ¿sí? Más, ¿no es cierto?, la dirección de Y por el seno de omega t. Bueno, no es más, ¿no? Sí, cero. De manera, ¿no es cierto?, que al elevarle al cuadrado esta cosa, ya, yo puedo tener entonces un P sub 0 cuadrado, ¿no es cierto? Y aquí van a venir varias componentes, ¿no? Obviamente va a venir el X cuadrado, ¿sí? Va a venir el Y cuadrado, ¿ya? Y va a venir naturalmente el producto punto, ¿no? Y entonces aquí es donde ustedes ya deben discriminar y naturalmente que cuando hacen un promedio, ¿sí? Todas las cantidades que varían sinusoidalmente, ¿ya? Son cero, ¿no? Mientras que todas estas cantidades que varían con el cuadrado son un medio. Sí, de manera, ¿no? Que aquí simplemente me queda que es P sub 0 cuadrado por X cuadrado más Y cuadrado sobre R cuadrado. Sí, y esto por definición, ¿no es cierto? Es P sub 0 cuadrado por el seno cuadrado de teta, ¿no? Ya. Y entonces, ¿no? De todo esto yo podría decir entonces que esta cosa de aquí es P sub 0 cuadrado, P sub 0 cuadrado, ¿ya? Por, ¿no es cierto? 1 menos el seno cuadrado. Y entonces en este caso, ¿no es cierto? Para este dipolo tendríamos que tiene esta variación. Ya. Y ahí sí, ¿no es cierto? Yo ya tendría una variación, ya tendría este P sub 0 cuadrado, es decir, ya podría hacer esto en vez de hacer esta multiplicación que es muy larga, no sé por dónde se fueron ustedes, es mucho más fácil por el otro lado, ¿no? Y entonces ya tendría esta cantidad de aquí. Y entonces yo ya podría establecer, no, bueno, aquí no les he escrito, ya podría establecer que el vector de Poynting promedio se puede establecer entonces como K sub B sobre 8 pi C cubo, esto, sobre 8 pi C cubo de R cuadrado, ¿no es cierto? De P sub 0 cuadrado por el seno cuadrado de, ¿no? De teta, coseno, coseno cuadrado de teta. Ya. Y entonces yo ya tengo esta cosa de aquí, de donde yo naturalmente puedo irme al siguiente paso e integrar. ¿Ya? Y entonces no voy a tener un coseno cuadrado, un seno de teta integrado en teta y en phi. ¿Sí? De la integral en phi, obviamente, como no tengo dependencia en phi aquí, sale 2pi. De la integral en teta de coseno cuadrado por el seno de teta sale, creo que sale 2/3, ¿no es cierto? Y eso me da esta cantidad, o 4/3 creo que sale ya, y eso me da esta cantidad de aquí. Sí, y esta de aquí es bueno, la general, ¿no? Que nosotros calculamos acá, es la que se llama la fórmula del Larmor. Sí, para un dipolo, ¿no? Entonces, esta es una fórmula del Larmor. Y esta fórmula establece entonces que la radiación es dependiente de una cantidad, de una aceleración al cuadrado. Entonces, si no hay aceleración, sí, no hay radiación. Y entonces aquí, ¿no? Estamos hablando de una aceleración en el sentido de la aceleración centrípeta, ¿no? Sí, a pesar de que el movimiento es circular uniforme, porque estamos suponiendo que la frecuencia no varía, ¿sí? Porque, ¿no es cierto?, esto decae lentamente, no es tan pronunciada la espiral. A pesar de eso hay aceleración, ¿no? Y entonces ustedes llegan a esta fórmula, que es la fórmula del Larmor en el sistema gaussiano. ¿Ya? Y entonces, todo el tiempo la molécula está radiando. Naturalmente que aquí, bueno, aquí me faltó, al final les puse, sí, yo tengo ya una dependencia de omega cuadrado con estas constantes. Y entonces, ¿no? Si reemplazo este omega cuadrado al final, entonces veo, ¿no es cierto?, que el omega cuadrado depende de la relación carga-masa del electrón sobre el radio al cubo. ¿Ya? Y entonces, ¿no? La radiación, si yo reemplazo acá, ¿sí?
esta radiación decae así, ¿no es cierto? Con el campo, la carga al cuadrado, ¿ya? La masa del electrón d al cubo y el inverso del radio. Y entonces la radiación incrementa cuando estoy en radios más chiquitos. Sí, entonces la radiación va variando en el tiempo e incrementa en radios pequeños. Y entonces, ¿no? ¿De dónde sale esta radiación? Energéticamente, el sistema lo único que tiene es energía cinética y energía potencial de interacción entre las dos cargas. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto? Se puede plantear y decir entonces la energía total del cuerpo, ¿ya? Es simplemente la energía cinética del electrón y la energía potencial del electrón. Ya, como estamos en física clásica, no interviene la masa ni nada, ¿no? Es no relativista. Y entonces, esta es la energía, ¿no? Si ahora reemplazamos la velocidad del electrón, ¿sí? Obviamente, ¿no? Por omega cuadrado, r cuadrado, y reemplazo la relación de la frecuencia al cuadrado con esta cosa, ya. Entonces, ¿no es cierto? Voy a llegar a establecer que la energía total del cuerpo es esta. ¿Sí? Y entonces de aquí sale la energía, la radiación. Ya de aquí sale la radiación, ¿no? Sí. No sé si algún grupo, bueno, llegó a eso, pero no sé si se preocuparon por este signo menos. Al afirmar que la energía total es negativa, ¿y cómo es, no es cierto? Que si tiene una energía total negativa, ¿de dónde sale radiación y hasta dónde puede radiar? Hasta al menos infinito, entonces tiene energía infinita. No sé si pensaron en eso. No, profe, al menos en mi grupo no llegamos a esa parte, entonces no. Los demás, demás grupos, No, en mi grupo no discutimos eso, la verdad. ¿llegaron a eso? Sí, eso de que la energía total es negativa, sí, pero como le digo, no discutimos. O sea, nosotros pensamos que la derivada con respecto al tiempo es negativo, lo que significa que está irradiando energía, pero lo de la energía negativa no. Ya, ¿no es cierto? Bueno, y entonces, bueno, ¿hasta dónde puede, hasta cuándo puede radiar? ¿Hasta dónde puede perder energía este sistema? En principio. Hasta que colisione con el protón. Ya. ¿Cuánta energía en principio está disponible para dos cargas puntuales? Infinita. Infinita, ¿no es cierto? Porque la energía cinética obviamente es positiva, ¿no? El término que le hace negativo a esto es la energía potencial. Y entonces, ¿no? La energía potencial crece con la disminución de la distancia. Ahora, ¿hasta cuándo pueden disminuir esto? ¿No? Entonces, en este factor matemático, en este modelo, las cargas son puntuales. ¿Sí? Y pueden acercarse hasta tener una distancia cero. Eso quiere decir que en principio, sí, en principio, ¿no es cierto? Estos pueden crecer infinitamente. Es decir, en principio, este sistema del protón-electrón tiene energía infinita. ¿Ah? Ok, ¿no? Entonces, bueno, aquí creo que hay un signo menos, un signo más ahí. Entonces, ¿no es cierto? ¿De dónde la variación de la energía en el tiempo, sí, de la energía del sistema en el tiempo, debe ser igual y opuesta a la radiación? O lo que es lo mismo, ¿no? Si sumo la energía de las ondas electromagnéticas de radiación, le sumo a la variación de la energía sí, del sistema, tiene que darme cero. ¿Por qué no es cierto? Porque
el sistema que yo tengo aquí es el que está generando la radiación. Y entonces, ¿no es cierto? Si este es el que está generando la radiación, la energía de la radiación sale necesariamente de la energía cinética y potencial que tiene este cuerpo, que tiene este sistema. Necesariamente tiene que salir de ahí. Y entonces, ¿no? Si yo cojo una superficie total que englobe a todo el sistema y sumo todas las energías, eso tiene que darme cero. Y entonces, ¿no? La energía que está saliendo por radiación, ¿ya? Tiene que ser igual a una variación de la energía del sistema, que nuevamente llegamos al mismo, a la misma ecuación, ¿sí? Nuevamente llegamos a esto mismo, ¿no? La variación de la energía dentro de, en todo el volumen es igual y opuesta al flujo, ¿sí? Tomando en cuenta que esta es energía por unidad de tiempo, ¿no? Entonces esta es una cantidad de potencia. Ya, por eso es que aquí, ¿no es cierto? Hace falta derivar esto, ¿no? Porque esto, recuerden, es potencia. O a la potencia le integro o a la energía le derivo, ¿no? Pero básicamente esta es la relación. Y entonces, ¿no? La energía mecánica, ¿sí? Es la que se está generando y transformando en radiación. ¿Ya? Y entonces tenemos esta igualdad con esta, ¿no es cierto? Igualamos estas dos de aquí, ¿sí? Y bueno, me da, ¿no es cierto? Una igualdad, reemplazo el hecho de que la frecuencia vale esto, ¿no es cierto? Y obtengo, y obtengo una ecuación que es esta. Sí, entonces, ¿qué me dice esto, no es cierto? Me dice que la pérdida de la velocidad del radio, la variación del radio en el tiempo, disminuye, sí, porque toda la constante que está aquí es positiva. ¿Ya? Y aquí he puesto una relación, ¿ya? La carga del electrón sobre la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Sí, esta relación es importante, ¿no? Porque todas estas de aquí son constantes universales. Y básicamente esta de aquí, en el sistema gaussiano, es semejante a al radio clásico del electrón. Entonces, realmente aquí yo tendría un equivalente del radio del electrón al cuadrado sobre el radio al cuadrado. Sí, esto multiplicado por la velocidad de la luz, y esta es la variación del radio con respecto al tiempo. Es decir, la velocidad con la cual está variando el radio es un factor, ¿no es cierto? ¿Ya? Una relación entre el radio del electrón y el radio de la órbita de la velocidad de la luz. Es este factor. ¿Sí? Y entonces, ¿no? Bueno, básicamente, para integrar esto yo puedo pasar este r cuadrado acá, es decir, hacer separación de variables e integrar, ¿no? ¿Sí? Y entonces en la separación de variables lo que me sale esto, ¿sí? Que la variación del radio al cubo es constante. ¿Sí? Eso es lo que me sale, ¿no? Al separar variables en un paso previo. Entonces, el radio al cubo varía de manera constante. Entonces, si yo haría, ¿no es cierto?, un gráfico del cubo de la distancia entre el electrón y el protón, esto va a disminuir de manera constante. Ya, eso es lo que me dice, ¿no? ¿Y hasta cuándo puede disminuir? Hasta naturalmente que el radio sea cero. ¿Sí? Entonces, si van por ahí, les sale esto, ¿no? Y entonces el radio es cero en este tiempo. ¿Ya? Y este tiempo es 10 a la menos 11 segundos, más o menos, ¿no? Esto está en el sistema gaussiano. Para hacer el cálculo hay que escribir esta fórmula en el sistema internacional, ¿no? Porque aquí aparecen unidades de Coulombios, cosas así, ¿no? Entonces se complica, digamos, matemáticamente el cálculo, ¿ya? Ahora, fijémonos en la velocidad. ¿Ya? Esta es la velocidad al cuadrado, ¿no es cierto? La velocidad angular al cuadrado. Entonces, si de aquí calculamos la velocidad del electrón, nosotros vamos a ver, ¿no? Que la velocidad del electrón va a ser igual básicamente a la constante E cuadrado sobre la masa y el radio. Ya, calculemos esto, ¿no es cierto? Esto más o menos es, ¿no? Es 9 por 10 a la 9, ¿sí?
La carga del electrón es, bueno, pongámosle 10 a la menos 19 al cuadrado, ¿sí? En coulombios, ¿no es cierto? La masa del electrón, esto es 9 por 10 a la menos 31. Ya, y esto de aquí del inverso del radio. Ya, todo esto está en el sistema internacional, ¿no? Y entonces, si hacemos esto más o menos, ¿no es cierto? Es 9, 9 con esto 9 se va. Si esto de aquí con este de acá y con este de acá se hace como de 100 sobre R. Ya, ahora, sí, si esto le igualo a la velocidad de la luz, y digo, cuando el electrón alcanza la velocidad de la luz, sí, esto alcanza para un radio de, bueno, ¿no es cierto? Como aquí es 1.6 al cuadrado, es, bueno, básicamente 2.56 de eso, sí, esto más o menos es como 1, ¿no? Entonces el radio es del orden, pongámosle aquí, de 10 a la menos 10 metros. Y entonces, cuando el radio del electrón llega a ser del orden de 10 a la menos 10 metros, no, perdón, esto es al cuadrado, ¿no? Un poco más pequeño. Sí, esto es velocidad al cuadrado. Entonces, velocidad al cuadrado, decimos esto le igualamos a c cuadrado, ¿no? Y esto es 9 por 10 a la 16, ¿no es cierto? Digamos que esto sea como 10 a la 16. Ya, y esto es entonces 10 a la menos 19. ¿Sí, no? Y entonces, si es que esto decaería en una órbita elíptica, en algún momento va a violar la ley de la velocidad de la luz, es decir, va a violar el principio de relatividad. Sí, y entonces, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, decimos, nuestras fórmulas clásicas máximo se aproximan cuando la velocidad es del orden del 10% de la velocidad de la luz, ¿sí? Entonces, haciendo las correcciones, ¿no? No puedo llegar a la velocidad de la luz, entonces nuestra ecuación debería ser válida máximo hasta este orden. Ya, si hacemos esto, ¿no es cierto? Esto es del orden como de, ¿cuánto es? Como 3 10 a la 14, ¿no? 10 a la 14. Ya, y esto es entonces del orden de 10 a la menos 16 metros. Y entonces, ¿no? 10 a la menos 16 metros es mucho más pequeño que el radio del protón, ¿sí? Al menos clásico. Y entonces se supone que la ecuación debería ser válida, ¿no? Si tomaríamos la relatividad especial como límite. Y entonces en todo este tiempo, ¿ya? Se mantiene la velocidad clásica, no estamos menos que este orden, ¿ya? Y entonces, esta sería un tiempo estimado para el tiempo de decaimiento del electrón, del átomo. Y entonces el universo no debería ser estable, ¿sí? No debería haber materia, ¿no? Porque ya todos los átomos se desintegran. ¿Ok? Entonces, este es un problema muy importante porque se opone, ¿no es cierto?, una teoría muy bien establecida como las de ecuaciones de Maxwell que funcionan, ¿no es cierto?, muy bien y funcionó bien hasta esa época, me da un resultado opuesto, ¿no es cierto? Me dice que los átomos son inestables. Sí, ¿ok? Quiero saber qué comentarios tienen, hasta dónde llegaron, qué problemas tuvieron. Vamos con el grupo de John. No analizamos lo último del límite relativista, no nos pusimos a pensar en eso y simplemente pusimos que podríamos considerar una colisión cuando esté a una distancia igual al radio del electrón más el radio del protón. ¿Ok? ¿Qué puede decirme de lo que hicieron sus compañeros a los cuales ustedes revisaron? ¿Qué encontraron? Ellos llegaron a establecer la igualdad de energía
Y luego para resolver, creo que ya se les acabó el tiempo, pero sí llegaron a establecer la igualdad de la energía entre la potencia radiada y igual a menos la derivada de la energía con respecto al tiempo. Y la potencia real del cálculo estaba bien hecho, cómo hicieron promedios, todos estaban. Sí llegaron, o sea, no estaba con esta fórmula de potencia radiada porque trabajaron en unidades manteniendo el KE, Ajá. pero el cálculo sí se veía bien hecho. Ok, vamos con el grupo de, a ver, John, ¿no es cierto? Esteban, no me acuerdo quién estaba usted. Yo estaba en el grupo con Esteban, profe. Ok, ¿qué hicieron ustedes? Eh, ¿Qué comentarios tienen de su trabajo, del suyo propio? sí, de nuestro trabajo, lo que, por ejemplo, no acabamos de hacer fue la última parte del cálculo de ¿cómo se llama? Del radio para calcular el tiempo promedio de vida del electrón. Eso no alcanzamos a hacer, pero llegamos justo a la ecuación, justo que está aquí en verde, de la igualdad del promedio y la energía y la derivada de la energía total. Sí, hasta ahí llegamos con una idea, con prácticamente lo mismo. En la parte de la potencia usamos un poco diferente, pero pudimos llegar, simplemente que nos faltó un factor de 2 en la potencia de radiación. Entonces, eso debemos ver qué hicimos mal, porque solo justo faltaba un 2 ahí. Eso, ¿qué más? Y no hicimos también la resolución de que porque hasta que el límite podría radiar el electrón. Bueno, sabíamos que era hasta suponiendo que el protón ya no era una partícula puntual, sino tenía un radio establecido, ¿no? Y eso fue lo que no pudimos a concluir del ejercicio. Ya, del grupo que revisaron, ¿a quién revisaron ustedes? De Yolaus, sí, de Yolaus fue. En el trabajo que ellos hicieron todo, el cálculo de la frecuencia, todo el procedimiento de la potencia. En este caso, ellos habían sacado, en vez del 3 en la potencia radiada, un 2 y faltaba el 2 del numerador. Entonces, eso pusimos como nota nomás porque variaba, pero el procedimiento estaba muy bien hecho. Entonces, también dudamos por eso, ¿no? La parte de la potencia radiada es igual a la derivada, menos la derivada de la energía. Eso también estaba hecho el cálculo para hallar digamos, la ecuación del radio con respecto al tiempo y hallaron el tiempo de vida medio. Lo que sí, bueno, también faltó que hagan esto de este límite de la velocidad que nos acaba de mostrar, profe. Eso y eso nomás, pero de ahí estuvo bien hecho el trabajo. Ok, muchas gracias. Yolaos, cuénteme usted. Primero lo que hicieron ustedes. Imagino que antes de haber evaluado, ¿no es cierto? Y han de haber visto con lo que comentamos ahora, han de tener comentarios. Profe, también estoy en el grupo de Yolaos. Ya, entonces, ok, Daniel, dígame. Oh, no, un momento. En Bueno, el a grupo de ver, en Yolaos, mi ustedes no grupo estaban con. sí estoy en un conflicto. No sé si era con Yolaos o con alguien más. No, usted estaba con. Yo estaba Yolaos con va Daniel. conmigo. Sí, yo iba con Yolaos. Son los mismos de Ah, los, sí, de los perdón. trabajos. Sí, sí, entonces, a ver, entonces vamos con Yolaos, ya que primero. Sí, O sea, en nuestro caso, o sea, sí, como que un poco nos confundimos bastante al inicio, más que nada en la parte de la potencia radiada y justo como dijo mi compañero Brandon que nos había revisado, en la parte de esa integral. No me acordé eso de sacar los promedios como hizo después con la parte de con las funciones trigonométricas. Creo que hubiese sido muchísimo útil haberme acordado de eso, pero no me acordé la verdad. Eh, de ahí lo que hicimos para sacar rápidamente la parte de la potencia igual, considerar que como el dipolo va girando y se forma un ángulo de 90 grados, o sea, vectorialmente se establece la relación que puso de los productos cruces, entonces ahí era como que mucho más fácil calcular esa cantidad. Y lo que sí no hicimos, y ahorita sí me quedo pensando, pues es esa parte de la que dijo de la energía. De ahí el orden de magnitud, si sacamos que es la -11
del tiempo de vida que hasta que llegue el disque el electrón hasta el centro, ¿no? Ya, bien. Ok. ¿Y ustedes a quién revisaron? Nosotros les revisamos al grupo de Raquel y sí, sí tuvieron bastante bien. Llegaron casi hasta el final, simplemente les faltó la última parte del cálculo del radio. Me imagino que ha de haber sido por tiempo, pero hasta ahí hicieron todo el cálculo anterior, estaba completamente bien. Ok. Y vamos ahora sí con Daniel. Primero, comentarios de autocríticas, ¿no es cierto? Comentarios de lo que ustedes hicieron. Sí, profe. Bueno, primero tuvimos al principio un conflicto porque la orden nos pedía que expresemos todo en función de radio sub cero y nosotros como estábamos asumiendo que iba a llevar esta trayectoria a espiral, entonces tomamos todos nuestros cálculos con un radio como variable. Entonces, Estaría claro, bien. llegamos a establecer la potencia como función de radio y es lo que igual se encontró aquí al inicio. Luego de eso, el resultado que tuvimos en clase, igual encontramos la energía radiada, solo que ahí igual tuvimos un conflicto porque no sabíamos cómo expresar el dipolo, porque debería variar con el tiempo. Entonces, bueno, al final se logró, igual llegamos a ese resultado con los promedios y sí, solo que, claro, nos faltó el tiempo y al final no pudimos llegar a los cálculos que nos pedía el problema, pero sí teníamos como la idea de qué hacer. Ya. ¿A quién revisaron ustedes? Al grupo de... Se nos fue Daniel, no le oí. Ya se metió ya el grupo de. A ver, Raquel, por favor, usted también estaba ahí, no me acuerdo quién estaba ahí. Estaba también Andrés. Ya, entonces Raquel, algo le pasó a Daniel, se le fue el micrófono. ¿Qué pasó en la revisión del otro grupo? ¿Aló? Ay, Sí, bueno, cualquiera de los Perdón. dos. Continúen, por favor. Sí, nosotros revisamos el grupo de John y Camila. Entonces, ellos sí llegaron a completar todo, tenían energía y igual llegaron al tiempo que es aproximado. Bueno, dejaron en función, pero reemplazando las variables, sí llegan a tener un tiempo aproximado de 10 al menos 10. Entonces, sí está bien. Mm, ok. Bueno, de esto, ¿no es cierto? Quiero que vean que, bueno, primero no es tan difícil como parece, ¿no es cierto? Y luego que las implicaciones que sacan de aquí son súper importantes, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ustedes van a cuántica, digamos, ¿no? Y tienen la interacción de una molécula con la radiación, naturalmente que la molécula, por ejemplo, yo le puedo suponer un dipolo, ¿ya? Y obtengo, ¿no? Y analizo la interacción del dipolo de la molécula con la radiación, ya con la radiación externa, por ejemplo, para analizar algún proceso de absorción de luz. Y entonces estas concepciones dipolares, ¿no es cierto?, en los fenómenos de radiación y emisión son súper importantes y naturalmente que tiene la implicación hasta la mecánica cuántica, ¿ok? Por un lado. Por otro lado, nosotros podríamos repetir lo mismo, exactamente lo mismo, pero por ejemplo para un dipolo magnético, ¿sí? Entonces, no tengo un dipolo magnético que está girando en el plano XY con una velocidad omega. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Sí, va a pasar lo mismo. Sí, entonces aquí voy a tener, ¿no es cierto?, un dipolo magnético que gira, esto necesariamente me debe generar un campo magnético variable en el tiempo, un campo eléctrico variable en el tiempo, y voy a tener ecuaciones semejantes. Y entonces, ¿no? Yo voy a poder decir, por ejemplo, tengo aquí, ¿no es cierto? Voy a tener un campo magnético de radiación, ¿sí? Un campo eléctrico de radiación y obviamente voy a tener un vector de Poynting, ¿sí? Correspondiente al término de radiación y obviamente una potencia de radiación. ¿Ya? Que es lo que me interesa, ¿no? Y entonces, de aquí nosotros ya vamos a generalizarnos y decir, si yo tengo un cuerpo, ¿sí? Si yo tengo un cuerpo, entonces de este cuerpo
yo lo puedo representar, ¿no es cierto? Digo, este cuerpo, yo puedo sacar sus diferentes componentes. Y entonces este cuerpo, ¿no es cierto? Tendrá una componente monopolar, ¿ya? Una componente dipolar eléctrica, una componente dipolar magnética, una componente cuadrupolar eléctrica, ¿sí? Una componente cuadrupolar magnética, ¿ya? Y así. Y entonces, ¿no? Yo puedo hacer el desarrollo, ¿sí? Del potencial vectorial y el potencial escalar, ¿ya? Yo puedo hacer, ¿no es cierto?, el desarrollo en función de... Acabar de escribir esto. Sí. Puedo hacer, ¿no es cierto?, el desarrollo de esta cosa en aproximación lejana. Sí, y entonces, ¿no? Yo puedo hacer la aproximación de estas cantidades R menos R' en aproximación lejana y hacer aproximación de esto. Y entonces, ¿no? Yo puedo construir a partir de aquí unos potenciales monopolares, ¿sí? Unos potenciales bipolares, eléctricos. Bueno, de aquí me van a salir dos, ¿no? Un dipolar eléctrico, un dipolar magnético, ¿ya? Y así, ¿no? Cuadrupolares y cosas así. Y lo que yo voy a obtener es que, y eso vamos a ver en la siguiente clase, del término dipolar, sí, es el término más importante, ¿no? Bueno, fuera de este, ¿no? El término dipolar, ¿ya? Usualmente, como les digo, la materia es neutra, ¿no? Entonces, el término dipolar viene a ser el más importante y los dos siguientes términos que son del mismo orden es el dipolar, es el dipolar magnético con el cuadrupolar, ¿ya? Con el cuadrupolar eléctrico. Entonces, estos dos, ¿sí? Estos dos vienen a ser dos del mismo orden. ¿Ya? Entonces tengo, ¿no es cierto?, un dipolar y luego voy a tener un dipolar magnético, un cuadrupolar eléctrico y así, ¿no es cierto? Entonces estos dos vienen a ser términos del mismo orden. Y entonces la materia de manera general, ¿no? En la teoría del potencial, yo puedo hacer la aproximación tal como hicimos de los campos eléctricos y con polinomios de Legendre y armónicos esféricos. Todo eso puedo repetir, pero para campos variables en el tiempo y potenciales retardados. ¿Ya? Y, ¿no es cierto?, puedo hacer esa representación, esa es una parte, ¿ya? Y me sale la teoría de multipolar, pero del potencial. ¿Ya? Entonces voy a tener todos estos términos. Lo mismo para el potencial escalar. ¿Sí? Porque hay que recordar ahora, ¿no?, que el campo eléctrico naturalmente depende entonces de el potencial escalar, ¿sí? Y el potencial vectorial. Pues depende de estas dos, ¿no? Y entonces es importante tener esto en cuenta, ¿ya? Entonces, un dipolo magnético variable en el tiempo, es decir, este término, me va a generar un campo eléctrico. Sí, variable en el tiempo, ¿no? Y entonces, en principio, si yo tengo un imán, sí, y le comienzo a girar, ya, en algún momento debe radiar. Pues si debo verle una luz que está saliendo de allí. Sí, debería verle, ¿no? Si logro hacerle girar a una frecuencia compatible con la frecuencia de la luz, ¿no? Entonces, si la frecuencia de la luz visible, por ejemplo, es 10 a la 15 hercios, yo debo girarle, ¿no es cierto?, un imán a 10 a la 15 hercios y debería radiar en color verde. Sí. Eso, ¿no? Entonces, esta es una parte de la teoría, ¿ya? Esto es para cuerpos distribuidos, yo puedo hacer esto, ¿no? Y otra parte de la teoría es, en vez de pensar en cuerpos distribuidos, veo cuál es el límite de esta ecuación cuando paso esto a un cuerpo puntual. ¿Ya? Y entonces la carga puntual radia. Sí. Y entonces, ¿no?, cuando tengo yo, por ejemplo, un electrón acelerado, radia. Sí. Y voy a tener una ecuación
semejante a esta de acá, ¿dónde está? Semejante a esta de aquí. Bueno, semejante a esta de aquí, básicamente. ¿Sí? No, bueno, esta de acá, cualquiera de las dos, ¿no? Semejante a esta de acá. ¿Ya? Donde aquí, en vez y aquí creo que me comió una frecuencia. Aquí me comió una frecuencia la cuarta. Sí. En vez de la frecuencia la cuarta por p cuadrado, voy a tener aceleración. Sí, y entonces, ¿no? Es la fórmula del Larmor para la aceleración, es decir, generalizando esta. Sí, en vez de tener aquí p, voy a tener masa por aceleración. Ya, y entonces aquí va a aparecer la aceleración de la carga al cuadrado. Y entonces, ¿no? ¿Qué es lo que se obtiene? Que una carga acelerada debe radiar. Sí, y entonces, ¿no? Por ejemplo, vamos a un acelerador. Entonces tengo, ¿no es cierto? Tengo cargas, digamos, que están girando. Sí, entonces tengo, ¿no es cierto? Por ejemplo, un acelerador lineal de electrones. Sí, ¿cuál es el problema? ¿No es cierto? Que las electrones radian. Sí, y entonces, ¿de qué dependerá la radiación de un electrón? Entonces, cuando vamos a la fórmula del Larmor, ¿no es cierto? La radiación depende de la masa. Sí, entonces aquí aparece una masa, ¿no es cierto? Y entonces, los electrones, los aceleradores de electrones, si bien los electrones son partículas bien pequeñas, de masa muy pequeña comparado con el protón, tienen un grave problema de radiación por su masa, ¿no? Y entonces, en un acelerador lineal de electrones o en un ciclotrón o ciclotrón de electrones, sí, se tiene mucha radiación. Ya, y la radiación está completamente definida a partir de su frecuencia. Y entonces, ¿no? Ahí nosotros tenemos, por ejemplo, la radiación de sincrotrón. Sí, cuando tengo un electrón acelerado en una órbita, ¿no? Pues tengo la radiación sincrotrónica y de ahí vienen, ¿no es cierto? Los sincrotrones que tienen una gran aplicación en general en medicina, en materiales, en física básica, física fundamental, y son, bueno, primeramente, equipos inmensos, ¿no? Que son facilidades, digamos, regionales, ¿no? No es una facilidad que tiene una universidad ni un país, sino que tiene una región entera, ¿no? Entonces eso se llama el sincrotrón, ¿ya? Y del sincrotrón, de la radiación de aquí, dependiendo de la velocidad y aceleración, puedo sacar rayos X, ¿sí? Puedo sacar rayos gamma, ¿no es cierto? Puedo sacar frecuencia de luz visible, ya entonces de muy alta intensidad, ¿no? Que dependerá de la corriente de las electrones que hay aquí, ¿ok? Bueno, quedamos ahí por ahora. Muchas gracias por su atención. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.